Muy buenas noches, para nosotros es un honor estar una vez más con ustedes en su programa Emprendedores. Hace casi 20 años surgió esta idea de promover, impulsar el espíritu emprendedor en jóvenes y adultos en la República Dominicana. Llevar el mensaje de que con esfuerzo, con dedicación y mucha persistencia, los dominicanos podemos alcanzar nuestras metas en la vida. Decirles que los sueños son como los mares, que hay que navegarlos a profundidad para conocerlos, porque en la orilla, en tierra firme, ahí están los mediocres, los que solo opinan, critican y dicen debió hacerlo así o debió hacerlo de esta manera. La vida es con coraje, con valentía, el mundo es de los osados, de los que se atreven a salir hacia adelante. En nuestra entrevista de hoy tendremos al maestro Fernando Varela. En un rincón vibrante del Caribe, donde el color nace del alma y la luz se convierte en lenguaje, emerge la obra de un hombre que no pinta, revela. Fernando Varela, artista dominico-uruguayo, ha dedicado su vida a mirar más allá de la forma, más allá del trazo, más allá del tiempo. Nacido en Montevideo en 1951 y radicado en Santo Domingo desde 1975, Varela es un artista polivalente, apasionado de la filosofía y la música, elementos presentes en su creación plástica. Su obra transita una amplia diversidad de lenguajes, desde la pintura y la escultura hasta instalaciones y recursos digitales, permitiendo visualizar la diversidad expresiva que lo caracteriza. Continuamos con Emprendedores. A continuación vamos a hablar con un maestro del arte, un uruguayo que vino a República Dominicana y se quedó aquí, Fernando Varela. Para mí es un gran honor, y más que el objetivo principal de este programa es incentivar el espíritu emprendedor en jóvenes y adultos, mostrar claramente con ejemplos de que los sueños son alcanzables en la vida, con dedicación, con entrega y mucha persistencia. Los dominicanos también podemos alcanzar nuestras metas en la vida. Don Fernando Varela, un honor tenerlo aquí. El honor es mío. Muchos años de amistad y distinción. Y admiración. Gracias, de verdad. ¿Cómo para un uruguayo en República Dominicana? Bueno, fíjate, ya yo le estaba comentando a mi esposa ayer, Rosario, que ya yo el año próximo cumplo 50 años. Wow. O sea que debo ser más dominicano. Así es. Sí, vamos ahí. Vamos ahí, hoy. Entonces vine en el 1976 a abrir la embajada de Uruguay. En ese momento se había cerrado por un tiempito, por unos años. Y vinimos el embajador y yo a abrir la embajada. Pero vino como diplomático. Exactamente. Entonces, ya tú sabes, yo encantado, desde que llegué aquí, fui muy, muy bien acogido. Y pasaron 3, 4 años y en el interín, o 3 años, 2 años y algo, conocí a Rosario, mi actual esposa. Dominicana. Así que tenía la Galería Caffarelli, que en aquella época, en la 27 de febrero, era la galería más famosa y de más frecuente visita de artistas. Y entonces tuve esa dicha. Yo siempre digo que me enviaron aquí, de arriba me enviaron. Y entonces, pues la conocí. Ya llegaba un momento que yo debía salir del país por la embajada, pero decidí quedarme. Sí, cuando se le vence ya su gestión diplomática en el país, usted decide quedarse ya. Yo decido quedarme. ¿Ya pintaba en esa época? Yo había pintado de joven, había hecho cerámica, pintura, con mi tío que era pintor, mi prima Margarita, también una gran ceramista. Pero bueno, cuando vine aquí yo todavía no había retomado mi carrera, ¿verdad? Y al conocer a Rosario, que tenía el restaurante y la galería de arte, que eran simultáneos,
pues, y conocer a todos estos grandes artistas. Se inspiró para volver a... Por supuesto, o sea, aparte que había exposiciones, entonces uno va conociendo y va volviendo al medio. O sea, yo había estado en Montevideo involucrado, pero ya era más joven. Y en ese momento, cuando decide quedarse aquí, termina su misión diplomática, no tenía trabajo, se quedó... Bueno, cuando yo decido, ya lo había decidido, me quedé, eran como 5 o 6 años casi. Me quedé un tiempito, me quedé con el embajador un tiempo, porque la embajada recién comenzaba. Y ya había empezado mi trabajo como artista. Y además que Rosario y yo ya estábamos, si mal no recuerdo, o ya nos habíamos casado, o estábamos casi por casarnos, entonces estábamos trabajando En conjunto, el restaurante y la galería de arte en conjunto. En algún momento, cuando usted inició a pintar, en esa época, pensó que se iba a convertir en un maestro de la magnitud que hoy en día representa Fernando Varela. Gracias por esa palabra. No, yo creo que uno no se lo imagina. Ahora bien, no imaginárselo no es tener una, digamos, secreta aspiración, porque todo comienzo de cualquier actividad y cualquier carrera, yo creo que tiene como una condición fundamental en la psiquis de quien ha comenzado a dónde quiere llegar y piensa que va a llegar, porque si tú no piensas que vas a llegar, sencillamente no haces el camino. ¿Y cómo inicia ese camino Fernando Varela? Se queda en el país, está en el restaurante con su pareja y empieza a pintar. ¿Cuándo vendió su primer cuadro? ¿Lo recuerda? Sí, claro. No me acuerdo exactamente, pero fue en el año 1983, yo creo. Ya yo había retomado, ya yo tenía un manejo de un lenguaje, o sea, no es que yo comencé en ese momento, sino que retomé y con este intercambio con artistas de la talla en aquella época, ¿verdad? De Domingo Liz, de Rincón Mora, Papo Peña, Condecito, Ramírez Conde, que frecuentaba mucho Caffarelli. Entonces uno no solamente se va involucrando en el mundo del arte ya a un nivel profesional, sino que se va compenetrando con una idiosincrasia y unas características que definen la cultura dominicana a través del arte. Entonces eso me permitió, por estas circunstancias, con la galería y con mi esposa, y de cierta forma acelerada, involucrarme e integrarme a un pensamiento y a un movimiento de arte que de otra forma tal vez me hubiera tomado muchos años más para hacer contacto en los ambientes de arte. A veces no es tan fácil, pero en este caso eso me permitió esa experiencia. Es decir, que cayó en la comunidad correcta por su esposa. Exactamente. Pero esa venta del primer cuadro, ¿la recuerda? ¿Fue a un dominicano? ¿Fue a un extranjero? Fíjate, no, eso fue en el año 1983, si mal no recuerdo. La directora era Rosita Meléndez, de Peña Gómez en esa época. Y yo hice una exposición, mi primera exposición en el Museo de Cerámica. Entonces, como eran piezas, digamos, de un formato muy manejable, pues se vendieron varias piezas. No te puedo decir cuál fue la primera, pero bueno, tuve un buen comienzo, digamos, ¿verdad? Porque a veces uno exhibe y no se vende tanto como uno espera. En ese comienzo vendió más de lo que esperaba. Bueno, sí, creo que vendí lo que esperaba, digamos. Más o menos. Vendió lo que esperaba. Sí. Pero bueno, fue muy bien, además que era una posición en el museo. Veo los artistas, cantantes que dicen, me inspiro en mi propia realidad, me inspiro en un amigo que me cuenta una historia, los guionistas también, los pintores. ¿Cómo y con qué se inspiran?
Bueno, mira, como en todo, ¿verdad? Tal vez en la música popular hay una línea más compartida en común, porque normalmente hay cuestiones de la vida, hay muchas cuestiones románticas, de sufrimiento, igual que en el tango en Uruguay. Pero en el arte yo pienso que las fuentes de inspiración son amplísimas, muy amplias. Y cada artista creo que se nutre y su fuente de inspiración puede depender de muchas cosas. Yo, por ejemplo, habiendo llegado del Cono Sur, un ambiente a veces un poco monocromático, en grises, ¿verdad? Con un clima muy diferente a este. La mayoría del año hay un clima medio frío. Entonces llegué aquí y, bueno, este es un impacto climático y ecológico muy fuerte para alguien que viene de un origen del sur, ¿verdad? Pero, sin embargo, si bien a través de los años el color me fue penetrando y fue transformando la obra en varias de las series que yo trabajé. Sin embargo, por eso mismo que tú preguntas, que es la fuente de inspiración de un artista, yo tengo normalmente una búsqueda muy interior. No todos los artistas la tienen, muchos artistas se inspiran en el exterior, en el paisaje, en características sociológicas de su comunidad, políticas. En el caso mío soy un artista de una búsqueda espiritual bastante definida. Entonces normalmente, salvo en excepciones, en series que trabajé como La Isla, Caribes, La Travesía, que trataba de otras temáticas mucho más relacionadas a la realidad nuestra, de nuestra isla. Pero en la mayoría de mis series, sobre todo en los últimos 20 años, andan por ese camino. Entonces ese camino no es tan fácil de definir, porque no es que tú te nutres de algo que tú ves para recrearlo o para partir de ahí generar una búsqueda o un pensamiento, un concepto pictórico. Usted tiene unos lineamientos muy claros. Es decir, personas que no sabemos tanto de arte, de la pintura, al ver un cuadro se sabe ese de Varela, de lejos se identifica. ¿Es intencional? ¿Es un estilo? No es ni intencional ni es un estilo. Es Fernando Varela. Entonces, y no lo digo porque sea yo, porque muchos artistas, sobre todo los artistas que están comprometidos con su obra, cuando la proyección de la verdad del artista está en la obra, es muy difícil que la obra no pueda ser fácilmente identificada. Claro. Aunque de pronto pase de una serie a otra. Pero normalmente, como tú lo dices, hay una impronta en el trabajo de cada artista que tú lo ves, y si tienes un poco de experiencia visual, obviamente, tú sabes de quién es. En el caso mío, bueno, pues yo he pasado por muchas series, actualmente también, pero normalmente hay una identificación. ¿Le pasa a los artistas de la pintura, del arte, como a los cantantes que hacen un disco y entienden que se va a pegar y no gustó tanto al final como esperaba? ¿Pasa eso? ¿O hay un cuadro que tú dices, usted piensa, este es mi preferido, esto se va a vender y no gusta tanto y es otro? ¿Le pasa eso en sus exhibiciones? Eso pasa constantemente. Porque con los años uno se va dando cuenta lo que puede ser más vendible y lo que tal vez no sea tan fácil de vender. Porque eso es así. Porque a través de los años de tú tener una relación con un mercado, pues tú vas conociendo el mercado, sea nacional o sea internacional. Internacional ya eso es mucho más difícil de predecir, porque viene de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes gustos,
Pero en el ámbito nuestro, en el que ya, como te digo, había cumplido 50 años aquí, pues uno más o menos sabe lo que puede tal vez atraer más a una persona que otra. Pero sin embargo, como el gusto también se va desarrollando en cualquier sociedad, y en la nuestra se ha desarrollado, también eso va cambiando mucho. No solamente la obra de uno se va desarrollando y en esta búsqueda constante que tiene todo artista, sino que el gusto en general, tanto local como internacionalmente, va sufriendo cambios, y a veces algo que en un momento era sumamente interesante, y por ejemplo hay artistas nuestros de aquí que vendían, que tenían cola, y ahora lamentablemente no es una obra que tenga esa demanda. Ahí voy a ese punto. En el sector privado, en las empresas, los cantantes, la música, todo va cambiando. Uh-huh. Y los artistas van haciendo un cambio, un crossover a lo que esté de moda. ¿Dónde usted dice, hasta aquí no llego, ¿no? Yo sigo con mi estilo? Fíjate, lo que tú estás diciendo ocurre, para no decir es verdad, ocurre. Pero como te dije anteriormente, cuando un artista desarrolla su obra con una intención de una búsqueda de comunicar algo, el aspecto de venta, salvo que el artista esté en una situación de mucha necesidad, que en ese caso yo personalmente entiendo, justifico y no juzgo a ningún artista que tenga en algún momento que hacer algunas concesiones con su trabajo para poder seguir viviendo dignamente. Pero en términos generales, todo artista que está comprometido con su obra no cede ante ningún mercado ni ante ninguna demanda de que, ay, a mí me gustó eso, tú me haces uno. No. No, eso... Puede ser que uno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vas tú a mi taller, a quien le tengo un gran afecto, admiración. Se acabó la serie tal, pero tú llegas y te encuentras, wow, qué buenas ahora, me encantaría tener una... Bueno, David, no tengo... Pero no es diferente. No me quedan. Pero no, es que tengo una pared y esto. Entonces, fíjate, te digo porque a mí me ha ocurrido eso. Posiblemente yo me embarcara en realizar una obra con esa intención. Pero es su obra. Tengo que tener yo una verdadera motivación. Porque si no, la obra es falsa. Wow. Oye lo que te estoy diciendo. Si no, la obra es falsa. Tiene que tener una motivación de que quien se lo solicite le inspire a hacer eso nuevamente. No, o que tú todavía no hayas soltado esa serie. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en la serie Forma y Vacío. La serie, bueno, Sí. hay una en el despacho. Ya yo tengo otras cosas en la cabeza y ella va quedando un poco rezagada. Pero, fíjate cómo funciona la cabeza de un artista. De pronto yo veo una obra en casa de alguien, ¿verdad? O en mi mismo taller que la tenía guardada y la vuelvo a ver y digo, ya, tenía que haber hecho otra obra parecida, pero más grande. Y eso es una motivación. Claro. Pero y como yo soy libre, esa es la gran cosa de ser artista. Yo puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera, siempre y cuando yo no esté traicionando mi verdad. Claro. Y mi pasión por hacerlo, ¿me entiendes? ¿Dónde llega? Al final este programa quiere impulsar el espíritu emprendedor de jóvenes y adultos. Sí, Y aunque es un arte preciosa de interpretaciones, al final tiene que tener remuneraciones económicas para poder vivir dignamente. Y el joven que se involucra en el arte, sobre todo que los padres muchas veces le dicen, no, por ahí no, estudia administración de empresas. Sí. ¿Dónde queda el equilibrio del artista con la comercialización de las obras?
Normalmente a veces tienen alguien que se encarga de eso y el artista pinta. ¿Cómo maneja usted esa parte? Bueno, mira, yo a través de los años lo he manejado de diferentes formas, con galerías, ¿verdad? Sean nacionales o internacionales, y de forma directa. Por supuesto, eso es como una bola de nieve. Al principio, tú estás, como te comentaba, tú vendiste 2 obras, 3 obras, puede pasar un momento que la venta se pone muy lenta por situaciones locales, económicas, pero la mayoría de mi carrera yo la he manejado de forma personal. A veces están las galerías, a veces están los interioristas, arquitectos. Entonces, toda esa gama de opciones, ¿verdad?, de llevar el arte a espacios, sean privados. En esos momentos donde la venta es tan bajita, ¿usted les recomienda a los jóvenes pintores que vienen subiendo que no se desesperen y no bajen los precios o vendan por cantidades y aguanten? ¿Cómo se maneja eso? Sí, yo pienso que porque hay grandes pintores, sin decir nombre, en el país, que en una época hicieron muchas copias y diluye a quien te compró. Claro. El mercado, la inversión, el mercado se afecta. El arte de los cuadros es una inversión también. Por supuesto, claro. Es una inversión de las más remunerativas. Si el artista llega a tener éxito o mucho éxito, el mercado del arte puede lanzarte a que tú de que cueste de 1,000 pesos una obra pase a costar 50,000. No necesariamente que pase muchísimo tiempo. Pero eso ocurre con ciertas características que a veces es difícil en algunos países que se logre ese tipo de contacto, ese tipo de presencia, que es una de las situaciones que nosotros, a pesar de que han mejorado muchísimo, todavía tenemos. O sea, nosotros no estamos en Nueva York, o en Japón, o en algún país de Europa, ¿qué te digo? Berlín, que es una ciudad que si tú estás entre los 20 mejores artistas, tú ganas una fortuna. Aquí, aunque tú estés entre los 10 mejores artistas, no va a suceder ese disparo de precios con tanta facilidad, porque tiene que ser a través de un mercado internacional, subastas, colocación de galerías. ¿Respeta Fernando Varela sus colecciones, los compradores? Bajo ninguna circunstancia ha bajado precio, vamos a bajar precio por intercambio, por una inversión de un apartamento. Usted cuida muy bien su imagen, lo que he podido ver. Sí, claro. ¿Cómo ha mantenido durante tantos años el nombre posicionado de Fernando Varela, mientras otros pintores han bajado, otros han subido, usted se ha mantenido? Bueno, mira, yo a través de mi arte no pretendo comprarme apartamentos ni super jipetas y eso. Tal vez lo pudiera hacer si me pusiera a pintar muchísimas obras de cierta forma repetidas que ha ocurrido a algunos artistas. Que, bueno, tuvieron esa ventaja económica, pero la obra se les cae. Cuando no está la verdad, la obra está vacía. Entonces, fíjate, yo primero nunca en mi vida bajé el precio. Siempre mi precio sube. Va subiendo de a poco, porque tú no puedes subir el precio de una obra, alocarte porque te está yendo bien, porque puede llegar un momento que entonces los compradores dicen, no, pero yo por este precio tal vez pueda comprar tal cosa, y entonces te puede parar la venta. ¿Ha sido difícil llegar a ser Fernando Varela? Si mira hacia atrás, ¿ha costado sacrificio? Sí, por supuesto. Sacrificio, constancia, perseverancia, principios éticos, porque en arte el principio ético es fundamental, dado que lo que tú estás vendiendo tiene el valor que tú dices. No es que lo dice el mercado, es el valor que dices tú. Que después es revalidado por el mercado. Que el mercado lo acepta y lo adquiere. Entonces, o lo rechaza. Entonces el precio que dices tú no existe. Pero a medida que tú
tienes un precio y vas manteniéndolo y subiéndolo y el mercado sigue manejándolo, obviamente hay una cuestión de confianza en cuanto a la obra que tú estás adquiriendo. Y eso es fundamental. Para mí ese es el principio ético fundamental de todo artista. Al mirar hacia atrás 50 años, ¿valió la pena quedarse en República Dominicana? Claro, sí, por supuesto. Mira, además de que valió la pena, porque a mí siempre me encantó, desde que llegué, me sentí muy acogido, la gente muy amable siempre. Además de esa característica, fíjate que yo nunca extrañé a Uruguay. Son No es palabras duras esas. palabras fuertes. O sea, uno lo puede recordar con muchísimo cariño y eso, pero cuando tú llegas a un lugar que te sientes plenamente acogido y que todas tus experiencias fueron muy favorables, muy agradables, tú vives una vida diferente a la que te has adaptado. Entonces Rosario la conocí a los 2 años y medio más o menos, después del huracán David. Y yo he formado mi familia con 3 hijos, 2 yernos, una nuera, 6 nietos, otro por venir. Me integré a una familia, la familia Rosario, la familia Bonarelli, extraordinarios como familia, trabajadores, emprendedores, gente muy seria, y eso por supuesto también a uno Claro. le da no solamente un apoyo, ¿verdad? Un apoyo social, un apoyo económico si fuera necesario, sino que tú estás con una familia muy respetada y muy querida. Entonces eso te abre una relación con el mundo muy diferente a que tú llegues como un paria y que no conoces a nadie. ¿Qué es la familia para usted? ¿Qué significado tiene? Yo pienso que la familia Perdone que lo interrumpa, hay empresarios, artistas que por el día a día descuidan la familia. En su caso, ¿cómo busca ese equilibrio? Bueno, yo puse a mi familia antes que mi carrera. No te puedo decir que lo hice como un gran sacrificio, porque es una característica mía. O sea, para mí la familia es el núcleo más poderoso para mantener una sociedad funcionando sana, ¿verdad? Hay quienes piensan diferente, yo creo que la familia es fundamental y lo seguirá siendo. En el caso mío, bueno, pues también las obligaciones con la familia te obligan a comprometerte mucho con el trabajo que tú estás realizando, salvo que tú seas un inconsciente. Pero si tú quieres que tu familia, tanto como tú, prospere y tenga seguridad y tenga lo que es conveniente para tus hijos, los estudios, todas las facilidades, pues tú tienes que ponerte muy serio con tu trabajo de arte. Claro. No te puedes poner de artista de loco viejo, a ponerte a irte de viaje y desaparecer. Nada de eso debe ser. Cuando no esté Fernando Varela en este mundo físicamente, esperamos que sea en 100 años. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como una persona de muy buen corazón. Una persona buena. Yo creo que eso ya lo logró. Gracias. Pero bueno, ¿y en el arte? En el arte, yo pienso que la historia emite sus juicios con el tiempo, ¿verdad? Todo artista le gusta ser admirado. Obvio. Porque uno da parte de su vida en sus obras. Entonces, es como, no hijos, por supuesto, no se puede hacer esa comparación, pero es algo que nace de uno y es una cosa muy íntima. Entonces, a uno siempre le gusta que admiren su obra, que la quieran tener y que admiren la figura, en el caso del artista. Yo pienso que
me gustaría que mi obra siguiera teniendo el mismo o más interés con el tiempo, cada día. Y eso es un valor que define el verdadero ¿Qué le valor falta por hacer a Fernando Varela el pintor? Bueno, ¿qué me falta? Cumplir con todas las obras que tengo en la cabeza y no me da tiempo para hacerlas. Pero bueno, en algún momento me encantaría tener algún espacio, tal vez no con pretensiones de museo, pero algún espacio en el que pudiera tener. Sabes que yo soy una persona, un artista, pero también como persona, muy acertado, valga la falta de modestia, pero muy acertado en cuanto a la museografía de las cosas. Sean obras de arte, sean espacios integrados. Entonces, siempre pienso que en algún momento me gustaría tener un espacio, por supuesto, bastante grande, ¿verdad? En lo posible. ¿Cuántas horas de trabajo dedica usted? ¿Pinta Mira, diario? Yo soy diario. Diariamente. Yo no pinto cuando me obligan a irme del taller. Los fines de semana, bueno, pues salimos de la ciudad. Diariamente Fernando Varela está en el taller. Diariamente yo estoy en el taller todo el tiempo que yo puedo. Pero como tengo también mi familia, Claro. pues no puedo exagerar, porque se pone medio chivo. Entonces trabajo, lo mínimo que yo trabajo es de 8 a 1:30, más o menos, corrido. Casi no desayuno yo. Porque cuando me meto en el taller, el artista es tan demandante que no te deja ni desayunar. Parece raro lo que estoy diciendo. No. Pero es así. Coincido con eso. Yo no desayuno Bueno, cuando estoy en trabajo. Sí, porque lo tuyo también es una forma de pasión. Me parece a mí, ¿verdad? Por la cantidad de tiempo y de dedicación y de interés y compromiso que le dedicas a tu trabajo. Y después en la tarde, en el caso mío, bueno, pues siempre hay algo que anotar. Yo tengo la ventaja de que tengo el taller arriba, del apartamento donde vivimos, en el penthouse. Entonces subo y bajo y tengo esa ventaja, que no tengo que montarme en un carro y pasarme de pronto media hora, 40 minutos para llegar a mi taller. A mí eso me pondría absolutamente loco. Y pierde la inspiración en el camino. No, y pierdo la paciencia y llego sumamente molesto. Yo subo y en la tarde trabajo también. Y todos los días que yo puedo trabajar, trabajo. Porque siempre, bueno, hoy se me presentó un imprevisto en la mañana y me tuve que no pude estar en el taller. Siempre hay varias cosas que no están todavía hechas y que me están ahí. Desde que yo tengo un tiempo libre, ellas están como calladas. Pero desde que yo termino de hacer esto así, ahí vienen. Guap, esto, lo otro. Entonces, atiendo esas y guap, vienen las otras. Porque hay gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso es parte de la necesidad de crear. Y cuando no está pintando Fernando Varela y sale el personaje ya del artista al ser humano, ¿qué hace? Bueno, escucha mira, música, va al cine. Yo leo, toco piano, que ahora casualmente me están arreglando el piano porque tenían unos problemitas. Comparto familiarmente. ¿Te gusta la música? Sí, claro. ¿Qué tipo de música? Yo no me imagino a Fernando Varela oyendo reggaetón. No, porque fíjate qué pasa. No es que yo no lo vaya a oír. Es que en el tipo de trabajo que yo hago en mi arte y en el tipo de relación de intimismo que tiene el artista con la obra en su relación. La obra que va, la música que va, que yo la escucho casi todas las mañanas, es música clásica. Pero no por eso quiere decir que cuando el artista soltó, yo puedo escuchar cualquier clase de música y bailarla. Estamos hablando cuando el artista suelta. Claro, cuando el artista suelta. Merengue. Claro, merengue, salsa. El reggaetón no soy tan bueno. Pero en salsa sí, en merengue también, pero a mí la salsa ¿Qué le amarga encanta. un día a Fernando Varela? ¿Qué me amarga? Amarga, lo pone triste. Pocas cosas, porque tengo la dicha, gracias a Dios,
de que pocas cosas me amarguen mis días. Recientemente, en estos días, tuve una desilusión con un coleccionista y me afectó, porque cuando uno espera algo de alguien, tú ves si has tenido una serie de actitudes hacia la persona, y no por ninguna mala intención, sino por una falta tal vez de darse cuenta de eso, pues tuve una experiencia que me dejó medio down. Pero, gracias a Dios, tengo mi esposa, Que le da soporte. que en ese momento me hizo ver la cosa de otra forma y salí de ese... ¿Y qué le da alegría? Bueno, tengo que tener cuidado con la respuesta. Alegría me da, digamos, vamos a ponerlo de cierta forma, ¿qué nutre mi espíritu? ¿Verdad? Crear. Eso es una forma de alegría. Ahora, alegría, la alegría de la vida. Bueno, estar con mi familia, estar con mis hijos y mis nietos, ver un buen... ¿Hay un nieto preferido? ¿Nieto? No. Preferido. Yo no lo voy a publicar. No. Todos son fabulosos. Todos. Sí. Y a mí me encanta a veces ver un buen partido de fútbol. ¿De quién es? Bueno, mira, como la familia de Rosario era de Nápoles originalmente, y yo pasé muchos años viendo partidos de fútbol con mi suegro, una gran persona, don Aníbal, por supuesto, me hice del Nápoles. Usted vivió la época de Maradona. Entonces. Claro. ¿Quién es mejor, Maradona o Messi? A mí me gusta más Messi. Pero no estamos hablando de la persona, del jugador. ¿Te gusta más Messi que Sí, a mí me gusta, me parece que Messi... Si tuviera que ver un juego único ahora, ¿en un equipo con Maradona o un equipo con Messi? ¿Qué juego elegiría? Bueno, me encantaría ver a Maradona porque hace mucho que no lo veo. Y a Messi lo vimos hasta hace poco. Todavía está jugando ahí en el Internacional, creo, de Miami. Sí. Pero nada, yo tengo una vida bastante sencilla. Después, bueno, en otras actividades sociales, las exposiciones, las invitaciones. Pero yo normalmente con este horario que tengo y las cosas que se van presentando, que hay que ir resolviendo, culturas grandes aquí, bueno, esto, aquello, pues la vida está bastante completa, tú ves. La intención de este programa es decirle a jóvenes y adultos en la República Dominicana de que con esfuerzo, persistencia y mucho trabajo se puede. Que no es cuestión de suerte. No. Aunque se tiene que tener suerte en la vida, eso no es ni el 80% de la realidad. ¿Qué mensaje usted tiene para esos jóvenes dominicanos que sueñan con ser artista, pintor y no se atreven a dar el paso por el miedo de que hay que estudiar otra carrera? ¿Qué consejo tiene Fernando Varela? Bueno, un compromiso eso. Mira, lo primero es que en el mundo del arte, sean estas literatura, música, artes visuales, pintura, escultura, instalación, todo lo que tenemos hoy. Lo primero que uno tiene que estar claro es que no es que a mí me gustaría ser cantante, pintor, no. Si usted no tiene un talento obvio, ¿verdad? Que se ve, porque eso no es que lo tenga tapado. El talento para este tipo de actividades del ser humano normalmente se ve desde pequeño, joven. Desde joven se ve. Yo lo vi, yo era chiquito, tenía esas facilidades. La mayoría en la historia se ve. Hay otras, bueno, cantantes, bueno, tú puedes aprender a cantar y eso, y de pronto tú puedes salir adelante. Pero en cuestión de artes visuales, uno tiene que tener claro si tiene de un cierto talento para arriba. Si no lo tienes, no te embarques porque vas a invertir un tiempo y te va a defraudar ese tiempo invertido. Esa es la primera característica. Ahora, si tú tienes talento, lo primero que tú tienes que hacer, sobre todo en países como los nuestros, que están un poco aislados, a pesar de que hoy vivimos en un mundo global, pero tú tienes que inmediatamente buscar con quién vas a aprender a desarrollar ese talento. Y lo segundo, tienes que leer.
Hoy día, el que no lee está perdido en arte, porque el arte se desarrolla y los lenguajes se desarrollan a una velocidad que si tú no estás más o menos autorizado, pasa lo que pasa a muchos jóvenes nuestros que están haciendo una obra a veces muy bien realizada, pero que no tiene ningún concepto, ningún discurso, es una obra académica del siglo pasado. Entonces, hoy día eso no funciona. Ahora bien, estás estudiando, ¿verdad? En la Escuela Nacional de Bellas Artes o con alguien, como fuera, estás leyendo y tú tienes que planificarte. Tú tienes que hacer un estudio de cómo vas a lograrlo. No es que tú te vas a poner a pintar y te vas a hacer pintor y vas a vivir de eso no funciona así. Tú tienes que planificarte. Estudiar, por ejemplo, las galerías que tenemos nosotros aquí. Bueno, las galerías, verlas, ir a ver las galerías, que te conozcan, hacer una planificación. Bueno, la galería que yo creo que pudiera manejar una exposición mía para empezar es tal. Entonces hay que hacer una planificación, acercarse a algunos críticos afines que tú hayas podido conocer. O sea, si tú vas, digamos, a la deriva, a ver si te vas a encontrar con el éxito, en casi ninguna profesión del mundo lo vas a encontrar. O sea, tú tienes que tener una planificación. Y tú tienes que tener constancia, perseverancia. Y sobre todas las cosas, porque lo vemos muchísimo, por ejemplo, en España. Hay grandes talentos artísticos y hay excelentes academias. Pero hay una cantidad de artistas que salen de la academia, que son unos artistazos que pueden hacer un hiperrealismo tremendo, pero que no tienen nada que decir. Esa es otra característica. Si tú no tienes algo que comunicar en tu compartir con tu medio, pues tú tienes entonces que hacer una reflexión profunda, porque si no te vas a quedar en un artista, digamos, realista, que te puede ir bien, puedes vender, te pueden vender comprar, tú vendes, está bien, perfecto, pero tú no puedes llegar a trascender ese nivel. Entonces tú tienes que tener las herramientas, haber leído para ir profundizando y entonces definir qué línea de trabajo que tú quieres hacer. Ahorita mencionó que siempre pone jazz en la mañana. ¿Qué artista? No, jazz no. Clásica. Clásica. ¿Cuál? Uf. ¿Puedes revelar uno? Claro, muchísimo. A mí me encanta mucho la música de los 1910, 20, tanto en Francia como en España. Por ejemplo, en España está Albéniz, ¿verdad? En Francia Debussy, está Fauré, está este hombre también Scriabin, que es de la línea rusa. O sea, toda esa época, que fue una época de ruptura, que acompañó, ¿verdad?, al impresionismo, posimpresionismo, después sale el cubismo y toda la historia. Ahora, bueno, hoy me dio por escuchar, no sé por qué, la ópera de Wagner, que es Tannhäuser, que tiene una obertura que cada vez que yo la oigo me pongo a llorar, porque yo tengo esa sensibilidad para la música. Dirán, bueno, este hombre llora por música. No, si no tuviera esa sensibilidad no fuera el artista que es hoy en día. Durante toda la entrevista ha mencionado a su esposa, ya para terminar, sí, claro, por lo menos 4 o 5 veces. Pero también veo la coherencia, porque siempre que lo veo en cualquier actividad anda con su esposa. Sí, hay gente que uno viene a la televisión y dice 1000 cosas, pero el comportamiento sí, pronto, va muy separado de las palabras. Sí, no. Si pudiera decirle públicamente a su esposa, ¿qué le diría? Bueno, no, que primero que la amo, ¿verdad? Segundo, que la admiro. Ella ha sido una mujer muy, muy dedicada a la familia. Y para mí, a veces uno no se da cuenta, pero el tener un apoyo
¿verdad? A veces tú te crees que eres tú, Claro. que está parado por ti solo. Pero con los años uno se da cuenta Que hay un de que equipo. si esa persona desapareciera, cuidado, no es lo mismo. Esa persona es parte de tus logros también, de tu apoyo. Y del éxito Y además suyo. que, bueno, fíjate algo curioso que yo me doy cuenta. Que nosotros nos juntamos con mis 3 hijos y los nietos y casi todos los fines de semana. Y yo veo que en otras familias no es tan así. O sea, y eso es algo que ella Ha fomentado. ha cultivado, ha fomentado, y que yo, que soy bastante llevadero en cuanto a la dinámica familiar, me siento siempre bien. O sea, Qué yo bueno. creo que eso es muy importante. Qué bueno. La verdad es que lo admiro como ser humano, como artista, y ha sido una relación de muchos años de distinción. Me siento orgulloso de tenerlo aquí en este programa. Creo que es un ejemplo vivo de superación, de trabajo Gracias. y de un hombre de familia. Usted va a cenar bueno hoy cuando salga este programa, ¿eh? Me Pero- tiene que mandar un chiste. Pero antes de terminar, Sí. como tú has sido tan generoso con tu palabra. Yo no tengo la facilidad de palabra que tú tienes, pero de todas formas, te debo reconocer, y lo digo públicamente, que tú, para mí, eres un ejemplo Gracias. de lo que es estar en el mundo de la política, que siempre es muy difícil. Y has logrado cantidad de cosas de una forma transparente, digna, que ha sido ejemplo para la mayoría. Y también yo te tengo que felicitar y Gracias. decirte que me honra tu amistad. Gracias. A mí también. Y la valoro sobremanera. Gracias. Y decidí y solicité que usted venga a este programa porque admiro mucho lo que ha venido haciendo. Gracias. Te admiro gracias. como siempre está con su familia y cómo sus valores no han claudicado por la parte comercial o por cualquier interés. Y eso vale mucho en un hombre. Gracias. Una cosa que quería aclarar, que me olvidé de aconsejar, para aquellos que son creyentes, como yo, Y como yo. orar es tremendamente importante. Aún orar para cosas de la vida. Cuando tú estás caminando en una dirección y tú oras en esa dirección, creas una fuerza muy superior al que tú estés caminando, sin haber recurrido a ese misterio que encierra la oración, sea de la religión que sea. Pero el poder de la oración en conjunción con la acción, ¿verdad? Hay un dicho en latín que no me acuerdo si es ora et labora, quiere decir ora y trabaja. Y ahí está el secreto en cualquier ambición, cualquier meta que uno tenga. Lo digo como final. No hay mejor forma de terminar este programa que con sus palabras. Está bien. Hay está que bien. dejarlo ahí mismo ya. Exacto. Continuamos con Emprendedores. Sus obras, profundas e inconfundibles, son espejos del espíritu humano. Rostros que hablan, miradas que cuentan, trazos que respiran. Ha expuesto en galerías de renombre, pero su mayor galería es el alma de quienes se detienen a sentir. Porque en cada lienzo suyo habita una historia no contada, un silencio lleno de sentido, una emoción suspendida. Este es Fernando Varela, el que transforma el caos en belleza, el que hace del color una confesión y de la pintura un legado eterno. Contentos de haber llegado al final de este programa Emprendedores, luego de esta interesante entrevista con el maestro Fernando Varela. Un ejemplo de una trayectoria impecable de trabajo, entrega, dedicación y sobre todo de un ser humano especial y un verdadero padre de familia. Con esto coincidimos
con el mensaje que queremos llevar cada semana: impulsar el espíritu emprendedor en los jóvenes y adultos. En esta nueva etapa y la segunda temporada, luego de una pausa de 6 años, estamos aquí para decirte que sí, que se puede, que te atrevas a vivir tus sueños, que el motor que te impulse por dentro sean los sueños, el deseo de salir hacia adelante, de progresar, de emprender, con el sentimiento más puro que puede tener un ser humano, que es el sentimiento del amor, el sentimiento más fuerte, el amor a dejar un legado, el amor a crear, a innovar, el amor al dinero, algunos. Con ese sentimiento, levántate cada día y sal hacia adelante. Y no dejes que nada ni nadie te detenga a la hora de vivir tus sueños. Nos vemos la próxima semana en su programa Emprendedores.